Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid, a esta tarde en la que acogemos el segundo conversatorio El exilio de las pequeñas cosas, con el que llegamos al cierre de la programación de la exposición El cuerpo errante, exilio español 1939-1975, una muestra que inauguramos el pasado mes de diciembre y que podrá visitarse hasta el próximo 14 de febrero. Desde su apertura, la exposición ha sido acogida con gran interés, con más de 20.000 visitas al día de hoy y un éxito rotundo de convocatoria durante las visitas guiadas, confirmando la vigencia y la necesidad de seguir reflexionando sobre nuestra memoria colectiva. La exposición nos ha situado frente a una experiencia histórica compleja y profundamente humana, el exilio, pero lo ha hecho desde un lugar particular, alejándose de los grandes relatos para detenerse en aquello que a menudo queda en los márgenes de la historia, los gestos cotidianos, los objetos mínimos y las huellas que acompañan a quienes se ven obligados a salir de sus países de origen. El conversatorio de esta tarde pone el foco precisamente en esas cosas pequeñas, cartas, fotografías, prendas, documentos, objetos aparentemente modestos que sin embargo han sostenido la memoria del exilio. A través de ellas entendemos que lo cotidiano no es insignificante, sino un espacio de resistencia silenciosa donde se preservan la identidad, los vínculos familiares, la nostalgia y también la esperanza. Para hablar de ello esta tarde contamos con dos invitados especiales, Manuel Gutiérrez Esteves, antropólogo, y Ángeles González Sinde, guionista y exministra de Cultura de nuestro país. En este recorrido han sido fundamentales las miradas y el trabajo de Jorge Moreno Andrés y de Julián López García, comisarios de la exposición y moderadores del diálogo de esta tarde. Gracias a su enfoque, de Jorge y de Julián, y al tiempo que han dedicado a estar con el público que ha recorrido la galería de la Casa de América, el archivo dejó de ser un espacio estático para convertirse en un territorio vivo y abierto. Gracias Jorge, gracias Julián, una vez más por vuestra generosidad intelectual, por vuestra capacidad de escucha y por ayudarnos a mirar el exilio no solo como un hecho histórico, sino como una experiencia humana que sigue removiéndonos en la actualidad. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta programación y que con su presencia, sus preguntas y en muchos casos con sus testimonios han contribuido a que esta exposición siga creciendo más allá de nuestras salas. Muchísimas gracias. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos a la Casa América. Muchas gracias a la Casa América por acoger este segundo y último conversatorio de nuestra exposición El cuerpo errante, exilio español, 1939 y 1975. Estamos en las dos últimas semanas de la exposición, francamente nos sentimos gratamente abrumados por el seguimiento que está teniendo en este invierno el más lluvioso del siglo XXI, pero no es lluvia suficiente para evitar que tanta gente y con tan buen talante esté llegando a nuestra exposición. Vamos a cerrar el conversatorio, este segundo conversatorio, con la presencia querida de Manuel Gutiérrez Esteves y Ángeles González Sinde para hablar, para reflexionar y compartir sus reflexiones con todos ustedes, con todos nosotros, sobre esto que hemos llamado el exilio de las pequeñas cosas. Al exilio van, evidentemente, fundamentalmente personas, pero llevan con ellas cosas que permiten hacer más fácil, en muchos casos, los relatos sobre la vivencia de ese exilio tan prolongado en el tiempo y tan diferente de otra clase de exilio. Hemos comentado con frecuencia, los que nos hayan escuchado en las visitas guiadas que hemos hecho, que el exilio, a diferencia de otras personas que pueden dejar sus cosas, olvidarlas, tirarlas,
hacer que no formen parte de su vida, esto se hace imposible en el exilio, sobre todo en este tipo de exilio español después de la posguerra. En general, todos los exilios políticos implican que los que están fuera de su territorio de nacimiento necesiten mantener un vínculo para el retorno. Y las pequeñas cosas, son un buen asidero para hacer más fácil ese tipo de retorno. Objetos que pueden vincular con la estirpe. Objetos que pueden ser desde un mechón de pelo, una foto de la abuela, un recetario o un libro, como hemos visto. O también objetos que vinculan sentimentalmente con un territorio, un pedazo de carbón, un botecito de agua, un puñado de tierra. Cualquier cosa, por insignificante que parezca, tiene la grandeza y el sentido de servir de asidero y de brújula para el retorno. Esto lo hemos pensado mucho y creo que lo hemos transmitido en la exposición. El deseo de que las cosas que vinculan con una familia y con un territorio tengan, si no vida eterna, vida hasta el retorno, hasta que cambie, termine la condición de exiliado. Por eso, y también lo hemos comentado, los desvanes del exilio, los desvanes de los exiliados con los que hemos trabajado tanto, no acumulan polvo, están continuamente visitados y permiten que el olvido no se enseñoree de ellos y suceda algo extraordinario, a diferencia de otros desvanes en los cuales el tiempo está estratificado, de tal manera que lo más antiguo es lo más olvidado. Aquí no, en estos desvanes pueden haber cosas antiguas que emergen porque se visitan continuamente. De alguna manera, estos exiliados políticos están en otro extremo, en otra clase de exilios, al de diferentes desterrados o exiliados por otras razones diferentes, como quizá uno de los exiliados clásicos, aunque el síndrome que le han atribuido no responde al sentido. Diógenes, me estoy refiriendo a Diógenes, ¿no? Diógenes vivió en el exilio de Atenas y de Corinto, poseyendo, y hacía gala de ello, solo 3 cosas: un manto, un zurrón y un bastón. Pero si para él el exilio era una bendición, y lo decía recurrentemente, decía Diógenes, ellos me condenan a mí por irme o a irme, y yo los condeno a ellos precisamente para quedarse. Muchos abandonos, muchos desterramientos pueden tener este sentido, pues a veces purificador, pero el exilio político y el exilio político español no es de esta clase. Hay el sentimiento y el deseo de retorno, es una constante en nuestro trabajo de campo y en cualquier lectura que hagamos de memorias de exiliado. El deseo de tener algo, cosas que sirvan para conectarse, un testigo con el pasado y una brújula para el futuro. Ese es parte del sentido de las pequeñas cosas que hemos acumulado y que están cargadas de esa clase de emoción especial. Esta vocación de durabilidad de las cosas pequeñas, como las muñequitas de Matilde Landa, que aunque tienen 85 años y tienen 40.000 kilómetros en sus espaldas, siguen impecables, son deliciosas a pesar de su fragilidad. Tienen vocación siempre de permanencia hasta el final, y en eso se parece algunas veces a los objetos, también los pequeños objetos de las clases más desfavorecidas, de los pobres, como lo que refería Félix Grande en su poema Lleros, referido a estas pequeñas cosas también de los pobres. La evocación de su madre en la posguerra cosiendo. Mamá cosiendo prendas moribundas,
como ordenando, resucita, oh blusa, oh calcetín, vuelve a la vida. La resurrección de las pequeñas cosas o la vivificación de las pequeñas cosas da una señal inconfundible del valor que tienen, no solamente para hacer la vida posible, sino para prefigurar también el futuro. Por eso, digamos, hasta los retornos, no se puede pensar en una vida nueva, una vida diferente de estas pequeñas cosas que tienen, como decían los antropólogos clásicos de los mares del sur, tienen mana, un tipo de energía especial que permite dar vida, generar conciencia, en principio en las casas, pero lo que hemos pretendido con esta exposición es que trasciendan de la intimidad de las casas y que conecten con un tipo de sensibilidad mayormente social y también desde algún punto de vista mayormente moral. Con estas breves palabras introduzco a mis dos queridos amigos y compañeros, Ángeles González Sinde, que nos viene acompañando desde hace tiempo en este diálogo entre cine y antropología. Muchas gracias, Ángeles, porque sé que te metemos a veces en embolados impredecibles y que tú gustosamente estás siempre aceptando. Gracias, gracias a vosotros. Y como bien ha dicho Julián, ni este es mi campo, ya pido disculpas de antemano. Sé que hay muchas personas en la sala que además sois profesionales de la antropología o sois expertos en materia del exilio, sea por vivencia personal o por estudio. Y yo simplemente mi aproximación es como una mera observadora o como una ciudadana de a pie que tiene una especialidad, un oficio que es el del cine y el de la observación de la vida para luego contarla, ¿no? Cuando me propusieron participar en el encuentro y nuestro tema hoy eran las pequeñas cosas, lo primero que me vino a la cabeza es el juego de las prendas, ¿no? Ese juego que exige confianza, ese juego en el que hace falta una confianza mutua por las dos partes, la de quien deja la prenda y la de quien la recibe, porque los dos han de creer que la prenda podrá ser recuperada cuando se cumpla el compromiso que se ha establecido. Los dos tienen miedo de perder algo, ¿no? Cuando dejas algo en prenda, el que recibe la prenda puede creer que va en sustitución de esa prenda a tener la compensación o el precio que considera justo por el objeto que está en la transacción, pero también tiene mucho miedo el que deja esa prenda, ¿no? Los dos tienen ese miedo a perder algo, seguramente más el que deja la prenda, porque por definición una prenda es algo valioso, más valioso que lo que se adeuda. Así que hay que confiar en que se podrá recuperar y el receptor de la prenda a su vez debe confiar en que el entregador regresará a por ella, regresará por ese objeto. Esto en el caso del exilio, el juego de las prendas, o en el caso también de la pérdida de un ser querido, un familiar, de una persona significativa como represaliado de la guerra civil, sea porque estaba en la cárcel o sea porque había sido fusilado, pues rompe esta dinámica del juego de las prendas, pero el valor de ese objeto que pasa de mano en mano no se pierde, ¿no? A veces se acrecienta en cuando queda perdido. Yo durante muchos años la verdad es que he sentido o he creído que era animista, porque el alma y el espíritu se guardan en esas pequeñas cosas que quedan, ¿no? En los objetos cotidianos que preservan la verdad más que las galas que a lo mejor tenemos para una única ocasión, para mostrar fuera, ¿no? Ese tenedor con el que tu abuela batía los
huevos para hacer la tortilla, que era el tenedor favorito por determinada cuestión, pues tiene en su desgaste y en su uso un significado y también una energía, como decía Julián, que lo hace irreemplazable. Los objetos nos transmiten historias, son detonantes de la imaginación, y esto en el cine y en la novela pues lo sabemos bien, lo utilizan los creadores, ¿no? Creo que el valor o el significado de un objeto en nuestra memoria y también en relación con el duelo y con los seres queridos, tenemos que establecer una distinción entre, digamos, el duelo normal por una pérdida, sea la pérdida de un país que dejas atrás, de una casa que dejas atrás, de unos amigos, de unas costumbres, de un paisaje, de una calle, o la pérdida de una persona, ¿no? Y ese duelo normal o convencional o habitual se contrapone a un duelo, digamos, anormal o congelado o imposible, porque no puede ser público o porque no puede tener ningún ritual. Cuando he tenido pérdidas en mi vida, pues he recurrido a un terapeuta, como muchas personas, y él habla siempre de empalabrar el duelo, ¿no? De que en ese camino de reconstrucción, pues es importante empalabrar el duelo, es importante el encuentro sanador, habla de los tiempos del duelo, de los escombros a partir de los cuales nos reconstruimos y que al final es la única materia que tienes para reconstruirte. Pero claro, todo esto no siempre funciona y no puede funcionar cuando uno abandona su país de manera rápida, súbita, imprevista, o dando muchas vueltas, como hemos visto en la exposición, por el mundo, ¿no? Y seguramente en cada una de esas lugares donde ha recalado hasta encontrar la ubicación final ha ido perdiendo algo de lo que llevaba en la maleta. Entonces, en ese duelo, digamos, anormal, a mí me da la sensación que los objetos deben suplir muchas de esas etapas y son los detonadores de un relato que es el que se convierte en un nosotros, en un sujeto plural, es lo desaparecido, las personas desaparecidas, el terreno, el territorio desaparecido, unido al nuestro, al de quien lo relata, ¿no? Ese duelo que se hace o que no se hace por evitación también es una manera de protegerse, y es interesante para mí ver cómo son las mujeres en muchos casos, o en la mayoría de los casos, las depositarias del relato familiar, incluso cuando no tengan vínculos de sangre con la persona que se perdió, que fue represaliada. Y de hecho es en todos los ámbitos, porque ayer estuve en la presentación de un libro sobre el duelo, de nuevo escrito por mi terapeuta, con muchos testimonios de personas que han sido usuarios de su servicio o pacientes, y era impresionante, porque es que de las 6 personas que intervinimos para dar testimonio, para hablar, para compartir, las 6 éramos mujeres, y en la sala había hombres también, los maridos, había gente que había perdido un hijo, gente que había perdido lo que fuera, pero ellos no intervinieron ni siquiera en los ruegos y preguntas en el coloquio del final. Y yo pienso lo doloroso que debe ser también el no poder expresar, ¿no? El no poder nunca compartir, ni relatar, ni nombrar ese miedo que a lo mejor es el que nos hace no poder hablar de lo que nos ocurre. Entonces, los exiliados quizá podían hablar con un poco más de libertad que sus familiares represaliados que se habían quedado en España, pero no es lo mismo atravesar un duelo con, además, el miedo que sin él. Esto me hace pensar en una película que dirigí hace 4 o 5 años, se estrenó, y esta película se llama El Comensal y es la adaptación de una novela de Gabriela Ibarra. Ella es nieta de una persona que ETA asesinó en el año 77, y la película trata de ese duelo congelado, como salta 2 generaciones, y es ella
la que reclama, digamos, a su padre una explicación de por qué en su familia se había silenciado durante 30 años o 40 años esa muerte, las circunstancias y el detalle de la muerte del abuelo, porque en nuestro país digamos que se superponen duelos congelados y duelos prohibidos en distintas generaciones y en distintas circunstancias. Una parte es lo que tiene que ver con la guerra civil y otra parte luego vino ETA, y hay gente que ha tenido un doble silencio, ¿no? Cuando su familia ha sido primero víctima a lo mejor o represaliada en la guerra civil y posteriormente han tenido esa experiencia de la violencia social de ETA, la violencia que obligaba a hacer esos duelos, bueno, a no hacerlos, a callarlos por miedo a ser señalado, por miedo a constituir una amenaza para tu propia familia y demás, ¿no? Entonces, en esa película y en esa novela hay 3 objetos que el padre guarda, que son un rosario y un misal ensangrentado, que es lo que llevaba el abuelo cuando lo secuestra ETA, y en los 30 días que estuvo secuestrado es lo único que se llevó de su casa, lo que eligió llevarse en ese momento rápido en que te vienen a buscar a unos señores disfrazados de enfermeros y le apuntan con una metralleta y se lo llevan. Y el que elige llevarse ese misal y ese rosario, porque era una persona, en este caso, muy religiosa. Es una decisión que tuvo que tomar muy rápido y en poco tiempo, ¿no? En apenas unos minutos. Y esa fue la compañía que él tuvo en el tiempo que estuvo secuestrado y demás. Entonces, esos objetos el hijo los guarda celosamente y la hija los encuentra en ese desván desordenado, por así decir, que en este caso es un cajón en el despacho del padre, donde ha estado todo eso guardado durante décadas, pero bien guardado. Por más mudanzas que han hecho, él siempre ha ido arrastrando consigo esos objetos, ¿no? Entonces, hablábamos de hacer ese duelo bajo el miedo, ¿no? Como tantas personas en España no pudieron hacer su duelo, ni expresarlo, ni hacer funerales, ni hacer rituales, ni hacer misas por sus muertos. Y también me hacía pensar que ese objeto, en ese viaje al exilio, o en ese insilio lo llamábamos el otro día, interior, en la casa donde permanece la familia en España, de la familia o del que se ha marchado o del que ha sido encarcelado o del que ha sido fusilado, pues ese objeto es el único interlocutor, ¿no? Es con quien tú puedes hacer tu pequeño ritual o con quien puedes hacer esa expresión. En mi propia familia yo pienso en que solo de adulta me enteré que mi tía abuela Isabel, que era muy próxima, estaba siempre muy a menudo en casa, una persona que tratábamos muchísimo, cada domingo venía a comer. Yo solo de adulta supe que ella había estado casada y habían fusilado a su marido en la guerra civil, porque ella era una mujer de una austeridad enorme, y yo pensaba que era eso que antiguamente se llamaba solterona, ¿no? Y me pregunto pues cómo es hacer toda esa vida de recuerdo de una persona que no puedes mencionar, porque, bueno, pues porque no puedes contar en tu trabajo, no puedes contar en ningún sitio que a tu marido lo fusilaron, ni siquiera el nombre se pronunció. Yo solo supe muy mayor el nombre de esta persona, Esteban, ¿no? Entonces, supongo que ella tenía unos objetos, aunque también tenía mucho miedo porque había sido represaliada. Ella trabajaba en Telefónica y había sido represaliada, porque Telefónica durante la Guerra Civil pues fue un centro muy importante, como lo cuenta muy bien Arturo Barea, ¿no? De las comunicaciones del gobierno republicano, y entonces supongo que bueno, le quedó ese miedo enorme dentro, en el cuerpo, ¿no?
Es curioso también cómo, pensando de nuevo en los objetos y en películas que a mí me gustan mucho y me parece que nos hablan en el cine de esta importancia de los objetos, pensaba en El fantasma y la señora Muir, que es una película muy bonita, de Mankiewicz, en el que una mujer, basada en una novela, una mujer que se ha quedado viuda, se muda a una casa y la casa, por lo visto, le dicen que está embrujada. Y hay un fantasma que se le aparece, que es el fantasma del capitán, el antiguo propietario. Como este fantasma la acompaña y lo que le está ayudando en realidad es hacer su propio duelo de su viudedad, ¿no? Que ella elige hacerlo, se marcha de Londres, donde ella vive, fuera de su entorno habitual para hacer este duelo, pero es una mujer la que hace la protagonista, no elige que sea un viudo el que hace el relato, ¿no? O en El espíritu de la colmena también es esa niña que hace ese descubrimiento y esa búsqueda de ese personaje que es pues el maquis, el fugitivo que es detenido. Bueno, no quería alargarme ahora y ocupar más tiempo, pero el otro día hablaba Muñoz Molina en su artículo del sábado pasado de unas ferias que hay en Estados Unidos que se llaman efímera, que son ferias de las cosas sin ningún valor que todo el mundo usa y tira sin prestarles atención. Postales, cajas de cerillas, bolígrafos, entradas de teatro o de cine, residuos en los que en el momento nadie repara, aunque están en todas partes, y que precisamente por eso, al cabo de los años, se convierten en pepitas de tiempo en estado puro. Una vez, mientras escribía una novela situada en los años 30, encontré en una de esas ferias algo que, sin tener utilidad para la trama, me dio la sensación de que uno necesita cuando escribe sobre un pasado que no conoció. Era una especie de libreta con un vello transatlántico dibujado en la portada, que contenía el calendario de comidas del restaurante de a bordo. Yo estaba tocando algo que no habría podido saber cómo era, pero que formaría parte de la realidad material de los personajes que inventaba el pasaje de barco de un exiliado. Entonces, bueno, es un poco lo que quería así un poco contaros. En otras películas que he hecho también hay presencia de duelos, aparte de en El comensal. El comensal es más significativo para lo que os contaba hoy por el tema de la violencia política y el duelo que no puedes expresar. Pero tenía otros ejemplos. Y lo que sí me parece también interesante es el uso que hace Buñuel de los objetos en el cine. Buñuel, siendo un exiliado y además dándole tanta importancia como le da a los objetos, para él los objetos nunca los trata con nostalgia, ¿no? No hay una melancolía romántica ni idealizada, sino que los objetos en su cine son incómodos, son extraños, a menudo son amenazantes, pero son siempre muy poderosos, ¿no? Así que, bueno, yo le cedo la palabra a Manuel, que creo que ha hablado suficiente por ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde tan fría. Yo he escrito unas páginas pocas que he titulado Las cosas expoliadas y el cuerpo raro. Con las cosas es diferente y más difícil de expresar. Cuando se nos muere alguien que nos importa o cuando perdemos su compañía, nos invade la tristeza y el desconcierto, la desgana se apodera de nosotros y parece que la vida misma nos abandona. Nada parece tener ya sentido, solo el vértigo, el aturdimiento. Todo ese conjunto de emociones lo resumimos en una palabra: duelo. Y ese duelo
Durará meses o años o será interminable hasta que, más por instinto que por voluntad, la herida cicatrice y el ánimo se enderece. Con las cosas que perdemos es diferente, pero es también parecido, porque las cosas son depositarias de afectos, anclas de la memoria, soportes de la identidad, formas tangibles de limitar la devastación del tiempo y de poner barreras a la propia muerte, aunque necesariamente terminen fracasando en esos objetivos demasiado ambiciosos para ellas. Y sin embargo, guardamos cosas, pequeñas o grandes, feas o bonitas, valiosas o baratas. Las guardamos y las perdemos continuamente. En cierto modo podríamos decir que una vida es una sucesión de cosas guardadas y perdidas, y que el relato de nuestra vida podría escribirse mediante un recorrido por las cosas, por algunas cosas de las que nos han ido acompañando hasta el final. Cada capítulo de ese relato llevaría como título el nombre de una cosa que de algún modo fuera emblemática de una época de nuestra vida. Solamente uno mismo puede entender lo alusivo de cada cosa. Para los demás, esa relación de las cosas que se han sucedido en una vida parecerá una lista arbitraria y sin sentido. Hagamos una prueba. Es solamente un juego. En mi caso, por ejemplo, un índice de los capítulos de ese imaginario libro biográfico podría ser parecido a este. Un cajón de madera. Segundo capítulo, una bayoneta oxidada, una bufanda escocesa, un reloj de bolsillo, un tejado de paja de centeno, un ojo de cristal, las corbatas de rayas, el chismito de la pipa, la concha de una lapa, un abrecartas de marfil. Algunas de estas cosas continúan al alcance de mi mano. Se diría que mutuamente nos conservamos. Yo las mantengo como ellas me mantienen a mí. Cuando uno pierde alguna cosa, un fragmento de su vida se pierde también. Es como si hubiera sufrido una amputación. Y la cosa perdida, como un miembro fantasma, sigue hablando. Continúa durante mucho tiempo hablando del tiempo que hemos pasado juntos. ¿Cómo representarnos los sentimientos de una pérdida total de nuestras cosas? ¿Cómo sentir lo que supuso para cientos de miles de españoles el abandono de la casa, de la patria, de las cosas, y no llevarse a rastras más que el cuerpo errante hacia costas forasteras y lejanas? Dolor doblado, triplicado, multiplicado. Había muerto el padre, el marido, el hijo, la mujer, la hermana, la casa destruida o abandonada. Cernuda, a pesar de su contención expresiva, lo dejó dicho con crudeza en estos versos. Ellos, los vencedores, Caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Esa expresión, de todo me arrancaron, muestra bien el drama de la amputación radical, de la mutilación absoluta que supuso el exilio. En ese todo del que fueron desposeídos con furia estaban las personas, las cosas, los papeles y los libros, las casas y el paisaje. Ese todo era también lo que a veces llamamos patria y otras veces España. Fueron cercenados de una España dividida, agitada
y esperanzada, y se quedaron solamente con una recordada, abortada, en la que habían jugado de niños y donde habían enterrado a los abuelos. Una España soñada, con viejas ciudades levíticas, campos amarillos, pueblos desconchados, olivos retorcidos y chopos en riberas o cunetas. Maxau fue internado en el campo de concentración de Yelfa, en la Argelia francesa. Estuvo junto a 800 refugiados republicanos, 300 antiguos miembros de las brigadas internacionales y judíos franceses y miembros de la resistencia. En una altiplanicie, rodeado de desiertos, cercado por alambradas, Maxau escribía poesía para sobrevivir. Y soñando con España, el 15 de marzo de 1942 escribió: ¿Dónde estás, España? Por el mundo abierta. ¿Dónde estás, España? Mía, desparramada. ¿Dónde estás, España? Monte, río, meseta. ¿Dónde estás, España? Tierra en tierras, alma. ¿Dónde estás, España? Viejísima meta. ¿Dónde estás, España? Cresta desierta. ¿Dónde estás, España? Es tuya esta hierba. ¿Dónde estás, España? Seré yo el que sueño. ¿Dónde estás, España? Donde sea te veo. ¿Dónde estás, España? Es tuyo este suelo. ¿Dónde estás, España? En llano, en montaña. ¿Dónde estás, España? Siempre España. Este llano, León. Esta aguanieve, Ávila. Aquel alto, Burgos. Ese albor, Medina. Lejos, Algeciras. Como tantos otros, soñaba con una España a la que ya nunca nadie podría regresar y en la que se habían quedado arrumbadas sus cosas. Esas múltiples cosas que les habían ayudado a construir su ser en el mundo se volvieron entonces seres errantes, hombres y mujeres sin patria, sin mundo. Solo con el recuerdo como sustituto, apenas un bálsamo de la ausencia de las cosas. Porque cuando se está en casa no hace falta tener las cosas delante y presentes. El signo más indudable de que uno está en su casa es que puede dejarse las cosas olvidadas porque sabemos que no han sido abandonadas, que están por algún lado a nuestra disposición si las quisiéramos ver o tocar. Pero en el Éxodo ya no hay casa, ni cosas en ella. María Zambrano, en la tumba de Antígona, escribe: en nuestra casa crecemos como las plantas, como los árboles. Nuestra niñez está allí, no se ha ido, pero se olvida. En nuestra casa, en nuestro jardín, no necesitamos tenerlo todo presente todo el día y nuestra alma toda en vilo, todo nuestro ser. No, en ella olvidamos, nos olvidamos. La patria, la casa propia, es ante todo el lugar donde se puede olvidar, porque no se pierde lo que se ha depositado en un rincón. Las palabras de Zambrano hurgan en la herida abierta. A quienes les ha sido arrebatada la casa, ya no les está permitido el olvido de sus cosas. Y extraña condena a esta, se ven obligados al recuerdo insistente, reiterativo, a habitar en el exclusivo mundo de la memoria y en la realidad a vivir siempre como huéspedes, como aves de paso. Zambrano sigue diciendo: nunca nadie se acercó diciéndonos: esta es la llave de vuestra casa, no tenéis más que entrar. Hubo gentes que nos abrieron su puerta y nos sentaron a su mesa y nos ofrecieron agasajos y aún más. Éramos huéspedes, invitados. Ni siquiera fuimos acogidos en ninguna de ellas como lo que éramos, mendigos, náufragos que la tempestad arroja a una playa como un desecho que es a la vez
un tesoro que solamente tiene el que ha sido arrancado de raíz, el errante, el que se encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin tierra, el que ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga. Aunque los recuerdos sean siempre estrictamente personales, imposibles de transferir en su completo significado, quienes han sido arrojados al éxodo se esfuerzan por compartirlos, aun sabiendo lo inútil de sus intentos. ¿Te acuerdas de cómo bajábamos la cuesta del colegio? ¿Te acuerdas de aquel profesor de francés al que le hacíamos burla? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y así durante horas. Cuando volvamos, dicen que Franco cae en noviembre. Cuando volvamos, yo no sé si volveré, total. Ya no queda nadie de la familia y la casa estará hundida o en otras manos. Por ejemplo, cuando Francisco Ayala va a ver la casa familiar en Granada que había dejado cerca de 40 años antes, la mira desde la calle y escribe: hubiera deseado asomarme al patio, al jardinillo del fondo, ver la sala baja donde tantas y tantas horas de mi infancia hube de pasar leyendo novelas y versos, pintando, jugando. Ahí, en esa planta baja, teníamos colgado el cuadro de San Juan de Dios en su hora de agonía. Ahí estaba también el retrato del cardenal Mazarino, si es que en realidad era el cardenal Mazarino. El suelo de la casa era de losetas rojas, el antepatio de grandes losas blancas y negras. El patio mismo tenía un suelo de cemento gris con canalillos para el agua. Pero nadie por aquellos alrededores pudo decirme quién estaba ahora al cuidado de la casa. Era la casa, pero también las cosas que formaban parte de ella. Todas esas cosas de las que casi nunca se hablaba porque dolían demasiado. Se hablaba de otras que, aunque llevaran a discusiones y gritos, eran menos personales. Y esas otras se hablaban solo entre los más próximos, los más fraternos. Massaw, en ese relato fantástico titulado La verdadera historia de la muerte de Franco, escribió: un socialista partidario de Negrín no podía hablar sino mal de otro socialista si era largo caballerista o de Prieto, ni dirigirle la palabra, a menos que fuesen de la misma provincia. Un anarquista de cierta fracción podía tomar café con un federal, pero no con un anarquista de otro grupo. En una cosa estaban todos de acuerdo, en hablar solo del pasado, con un acento duro, hiriente, que trastornaba. Massaw lo sabía bien, lo debía saber bien, porque él se había afiliado al Partido Socialista el año 29 y luego fue un fiel amigo y compañero siempre de don Juan Negrín. Vamos a imaginarnos una escena. México, 1948. En un café del centro, por ejemplo en el Tupinamba o en el Villarías. La tertulia de los españoles atruena el local con los mismos temas de cada tarde. En Jaén, cuando atacamos, en Brunete, cuando yo... ¿Qué te crees tú eso? No, hombre, no. La culpa fue... ¿Qué carajo ni qué coño? Cuando caiga Franco, cuando caiga Franco, cuando caiga Franco. Ya anochecido, quedan solamente dos hombres maduros. Estoy imaginando. Miembros de Izquierda Republicana, el partido de hazaña. El más alto de los dos le pregunta al otro: ¿y tú qué cosas echas de menos? Quiero decir, cosas concretas que tuviste a mano y ya no las tienes. El otro sonríe y le dice: pues te parecerá una tontería, pero lo que yo más echo de menos es
así, de esta manera, con palabras y conversaciones parecidas a esta, se va trenzando lo que Svetlana Boym, en un libro llamado El futuro de la nostalgia, referido a exiliados y víctimas del terror soviético, ha llamado una intimidad diaspórica, es decir, una intimidad expatriada, la que nace de la añoranza compartida y se expresa a través de anécdotas y secretos. Las confidencias serán muchas veces sobre las cosas perdidas para siempre. Por ejemplo, Mada Carreño, en ese libro Los diablos sueltos, reproduce un diálogo de la protagonista, Marina, con su marido. ¿Sabes lo que más siento haber perdido? Te vas a reír. Dímelo. Pues mis botas. Estaban tan bien hechas, con una piel tan suave. Durante toda la guerra han andado conmigo. No pienso en la ropa, ni en los libros, ni en nada, pero creo que siempre cuando me acuerde de estas botas sentiré ganas de llorar. Algunos de los relatos de quienes salieron al exilio, sobre todo los que fueron escritos por mujeres, se refieren de manera más o menos detallada a las cosas que tuvieron que abandonar. Cuando se agota la conversación sobre la guerra recién perdida y deja paso al afán por la supervivencia, las palabras pierden su peso y emergen entonces las cosas. Atender a las cosas, a las pocas cosas que se conservan, pasa a ser lo más acuciante, y repasar una y otra vez lo que se tiene, hacer una lista mental de eso, es la manera de intentar asir un mundo que se deshace. Por ejemplo, poco antes de la caída de Barcelona, cuando ya se sabía que no había posibilidades de detener el avance del ejército sublevado, las calles se empezaron a llenar de la gente que huía. Mada Carreño lo describe así: un silencio extraño, de ciudad muerta, nos envuelve por entero. Grupos de fugitivos cubiertos con bufandas o pañuelos y cargados con bultos desfilan sin ruido, sin manifestación alguna, hacia la salida. Muchos arrastran carritos con sus enseres más preciados, colchones enrollados y sujetos con cuerdas, o una máquina de coser con las patas hacia arriba. Nadie vuelve la cabeza, nadie habla, durante todo el día de seguir esta fuga lenta, interminable, hacia el norte. Constancia de la Mora, en Doble esplendor, escribe sobre lo que vivió el 29 de enero, durante la primera fase de la retirada. Cuando abandonamos las carreteras secundarias y tomamos la de Francia, nos encontramos con que 3 días después de la caída de Barcelona, miles de personas en coches, camiones, carros y a pie, hambrientos, con frío y desamparados, huían de Franco y de los invasores extranjeros. Continuaba un verdadero embotellamiento de tráfico producido por vehículos destrozados y faltos de gasolina abandonados en medio de la carretera, y la lentitud de los carros de mulas y los burros metidos en aquel berenjenal. Una mujer joven, con 4 niños, cuyo marido estaba en el frente, nos contó que ella salió de Tarragona con sus hijos y sus trastos cargados en un carro, pero el enemigo la había alcanzado en cada pueblo donde se había detenido a descansar. Continuaba su camino arrastrando a sus 4 hijos, pero de sus trastos, de su ropa, no le quedaba ya más que la toquilla que llevaba sobre los hombros. Poco a poco, para aligerar la marcha, se había ido dejando todo en los pueblos. Los vehículos rotos, las mulas muertas y las muñecas abandonadas eran los recuerdos humildes y mudos de un pueblo que huía.
Silvia Mistral, en ese otro librito poco, bueno, titulado Éxodo, diario de una refugiada española, describe también lo que estaba viviendo y presenciando al cruzar la frontera precisamente 8 días después de Constancia, el día 6 de febrero de 1939. Una gran fila de españoles desciende por la montaña hacia la carretera. Bajo los árboles descansan algunas mujeres con niños, tapados con ligeras mantas. Las maletas y bultos se han ido dejando por el camino. Por eso los montes están cubiertos completamente de ropas abandonadas. Las gentes duermen al raso bajo la noche inclemente. La obsesión de las maletas no nos deja razonar bien. Entre montones de bultos abandonados hallamos parte de nuestros respectivos equipajes. No encuentro mis libros, mis artículos, mis pequeños objetos de arte. Y esa pérdida parece separar mi vida en 2 etapas. El éxodo fue también un éxodo de cajas, de maletas, de llaves, de libros, de muñecas, de mantas, de papeles. Pero muchas cosas no se podían llevar y se dejaban abandonadas en las laderas de los Pirineos, en las cunetas de las carreteras. Escribe Mada Carreño: en las cunetas van arrojándose montones de ropa, maletas, hasta colchones. Según avanza el camino, se ven más cosas abandonadas. Pero todo va perdiéndose con desesperación de avaro. Cuando alguien no puede más con lo que lleva, aligera el bulto en 1/3 de su peso. 1 kilómetro más allá, abandona otra 1/3 parte. A los 500 metros hay que dejar la maleta entera. Fue un éxodo de cosas y de canciones. De canciones que ya no se podrían volver a entonar en la España que se dejaba atrás. ¿Recuerdan? Los 4 generales. Ay, Carmela, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Constancia de la Mora presenció en el Portús la retirada de los restos del ejército. Vimos a nuestros soldados entrar en Francia derrotados, pero no vencidos, ordenadamente marcando el paso, con la cabeza erguida. Algunas unidades pasaban cantando. Una columna de las brigadas internacionales, desarmada antes de salir de Barcelona, cruzó la frontera en perfecto orden, entonando sus himnos. ¿Recuerdan aquella canción de las brigadas? Hay un valle en España llamado Jarama. María Beneito tenía 14 años en 1939. Ella y su familia se quedaron en Valencia, formando parte del exilio interior. Años después, en su poema titulado Punto Final, recuerda y escribe: ese himno ya no, callad, silencio. Tuvimos que aprendernos las palabras del nuevo modo de salvar el mundo, la música del pez en la pecera. Los himnos fenecidos los pusimos detrás de la memoria, con ramajes y camuflaje de hojas. Encerrarlos era como encerrar la infancia en ellos. Bueno, ya termino. Y voy a terminar con aquellos versos de León Felipe. Os digo finalmente, para acabar esta lección, y en un tono sencillo, sin demagogia y sin rencor, que a unos hombres ayer, otros hombres, nos lo robaron todo: la patria, el esfuerzo y la canción. Y también escribió: nadie tiene hoy en sus manos más que polvo, polvo y lágrimas.
nuestro gran tesoro. Ese es el tesoro del que habló María Zambrano y debemos preservarlo y cuidarlo en nuestra memoria. La memoria del polvo y el llanto, el polvo y el llanto que nos ha legado el éxodo español. Muchas gracias. Esto ya es una firma final, ¿no? Muchas gracias a los dos. Suelto algunas ideas y las vais cogiendo o pensando, ¿no? Dices tú, de todo me arrancaron, que dice Cernuda, ¿no? Parece como que los objetos funcionan como sostén a veces, ¿no? Como una raíz, ¿no? Y yo a veces he pensado en las residencias de ancianos, esos lugares sin cosas y por tanto cuna de tanta desorientación a veces, ¿no? Como si las cosas de nuestra casa las hemos ido dejando, nos recuerdan y nos sostienen de alguna manera, y sin eso es una porque los objetos son una especie de brújula que nos orienta también hacia un lugar, ¿no? Entonces pienso que mucha desorientación de muchas residencias de ancianos tiene que ver con una desposesión de todo lo que somos en esos espacios tan blancos y tan llenos de nada, ¿no? Luego también pienso que a veces no son las cosas, sino cómo las cosas se mueven o las cosas que las cosas mueven dentro de nosotros. En la exposición que hemos hecho no se muestran cosas sin más, porque las cosas siempre están en una determinada disposición, ¿no? ¿Qué bien sonaba esto, no? Parecía como... perdón. Quiero decir que en la exposición no mostramos las cosas sin más, y esto yo creo que es una de las gracias que tiene la exposición, pero porque en el fondo pensamos que siempre las cosas están en una determinada disposición, y esa disposición también es la que genera una determinada tipo de relación. Quiero decir, en ocasiones, en algunos desvanes, las cosas ya te están diciendo que están a puntito de morir, pero también, por eso mismo, al estar en ese desorden, es una invitación al orden para la gente o los niños que transitan por ahí sin el relato de los padres de lo que ha sido el pasado, sino libremente mezclando las cosas que hay en el desván, porque en el fondo es una invitación a ordenar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es tan importante como la cosa, cómo están o cómo se nos muestran. Nosotros en la exposición lo que hemos querido hacer no es mostrar objetos, sino en ocasiones es mostrar espacios de revelación, ¿no? Y eso es distinto que mostrar una cosa, ¿no? También porque muchas veces, y ocurre por ejemplo cuando se abre una fosa y aparecen restos, aquí está Fausto, los restos que aparecen no nos convocan tanto como los objetos que aparecen en la fosa, ¿no? Dice Henri Bergson, solo de aquello que es simple podemos obtener una infinidad de cosas, ¿no? Como si las cosas en el fondo nos dejaran pasar allí en sus adentros, en su interior, y dar libre forma a ciertas emociones, a ciertos sentimientos, ¿no? Y otra cosa que también me parece interesante, también con lo que comentaba Ángeles cuando decía lo del duelo, lo de la idea de rehacer el vínculo, o lo que decía también Manolo cuando decía que uno finalmente se conforma y hace herida y sigue para adelante, ¿no? Pero muchos de ese duelo lo hacemos a partir de cosas, ¿no? Y eso es muy bonito cuando lo dice Simone Weil, que dice solamente lo indirecto resulta eficaz, ¿no? Como que tienes que a veces dar para encontrarte de manera un poco indirecta en la cosa, ¿no? Como en las fosas, ¿no? ¿Qué hacer con las cosas? ¿Deshacerte de ellas o conservarlas? Esto ya va para ti, Manolo, para si se quieres abrir. ¿Hasta qué punto uno podría, por voluntad, deshacerse de las cosas y volver a empezar, ¿no?
en el exilio, por ejemplo, ¿no? Tú que sabes tanto de México, ¿no? O sea, ¿qué oportunidad se les abría a esos españoles con esas otras cosas mexicanas, indígenas que se encontraron, ¿no? Uno podría renacer de alguna manera con ese algo en el que de alguna manera se reconocían también. ¿Podía uno deshacerse de ese peso y volver a empezar? ¿No? ¿O qué oportunidad se daban en ese país en el que también? No sé. Pero antes quiero decir otra cosa. Yo creo que las cosas son de por sí mudas. O sea que solamente le hablan a uno, a su poseedor. Es decir, que si yo saco de aquí el chismito de la pipa, ¿qué es esto? Pues esto es una cosa que me importa a mí y sé yo lo que es esto. Lo que es esto y lo que significa. Si saco la concha de la lapa, no dice nada. Tampoco el ojo de cristal, que tanto le gustaba a Julián y que llevaba siempre en la cartera. Un ojo de cristal que no era mío, porque mis ojos era de una máscara de Guatemala, de una máscara de danza, y la llevaba en la cartera. Y la concha esta de la Lapa es una cancha de la playa de Coruso, en Vigo. Solamente me hablan a mí. Sí. Pero perdona, ¿eh? Sí, Pero sí. lo que pasa es que el objeto convoca un gesto. Entonces, el encontrar esas, en el documental, esos fragmentos que son muy antiguos, de una apertura de fosa muy de los años 70, ¿no? Sí. Que Sienta de Montijo, muy, sí. y es verdad que cuando van sacando, a veces escarba y encuentra, pues identificas una dentadura, un trozo de un cráneo, lo que sea, pero cuando aparece una moneda, cuando aparece un chisquero, cuando aparece un... claro, eso convoca el gesto de la persona, porque nosotros podemos reconstruir el que tú hayas paseado por una playa, el que has escogido, una voluntad también, una decisión. Entonces, claro, cada objeto convoca una imagen de la persona y eso es lo que te conmueve. Pues las perlas gordas que llevaban en el bolsillo y que cayeron con ellos. La ropa no se conserva, pero todos esos objetos, claro, tienen una carga de emotividad, incluso aunque no sepamos descifrar el misterio de ese artilugio para la pipa, ¿no? Claro, por eso decía espacios de revelación, porque claro, en ese caso es que es evidente, porque es una fosa que se está abriendo y de repente, pues claramente te están llamando a reconstruir ese escenario de lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, obviamente que ahí el espacio mismo está ayudando a pensar esos objetos que por mudos son poderosos, yo creo, ¿no? Bueno, y te retratan a una cotidianeidad que tú puedes compartir también y hacer tuya, aunque sean 60 años después, tú también has estado en una playa y has recogido una concha, ¿no? Eso te convoca de alguna No veo manera. muy convencido a Manolo. No, Manolo, no. No, Manolo Ya está me doy convencido, cuenta ¿eh? que no lo he convencido, mi teoría. No me convencéis por una razón quizá tonta, pero es que yo he trabajado mucho en compañía, no siempre agradable, de arqueólogos. Y por tanto... Qué mal te caen, ¿eh? No te caen muy bien, ¿eh? No, sí, pero bueno, pero que conozco lo que podríamos llamar la fantasía arqueológica. Y entonces, pues en los Andes ecuatorianos, donde empecé, o en otros, los peruanos también, pues cuando se saca algo, pues empieza la fantasía arqueológica, ¿no? ¿Qué consiste en? ¿Qué consiste? Pues ya te imaginas, en proveer de contenido a la futura cartela del museo. Ah. De eso se trata. Pero claro, por ejemplo, puedo contar muy brevemente. Cuando estaba hace muchísimos años,
en los Andes ecuatorianos y estaba rodeado con arqueólogos que estaban sacando lo de siempre, sacando tumbas incaicas, incásicas, como dicen allí. Y yo estaba trabajando de palabra con los trabajadores, con las gentes de la zona, ¿no? Me contaban historias. ¿Y qué me contaban? Me contaban que una vez, cuando estaban los incas, llegó el demonio y les dijo: cuidado, vienen unos señores con caballos y corazas, se llaman españoles, hay que esconderse bajo tierra, agarrad todas las cosas y meterlas bajo tierra. Como el demonio es mentiroso, ya sabemos que es su naturaleza, pues luego el demonio se escapó y dejó a la gente enterrada. Y eso es lo que encuentran los arqueólogos. La gente enterrada con sus conejitos, con sus cositas, con sus llamitas, con sus guaguitas, con todas las cosas. Esto es mucha más fantasía que la de los arqueólogos, pero es la verdadera razón por la cual estaban enterradas las cosas. Bueno, esto es una desviación del asunto principal, que es lo que tú has preguntado, lo que nos ha preguntado. No es nada fácil. No, claro, Nada por eso fácil. yo me he salido por donde he podido. Claro, sí, yo he dicho, vamos a hablar antes de otra cosa, Muy bien. también para ganar tiempo. Pero que lo que nos ha preguntado es si se puede prescindir de todas las cosas. Pues mira, yo justo estaba pensando en un libro que está muy bien, que se llama El arte sueco de ordenar antes de morir, de Margareta Magnusson, que os lo recomiendo mucho. Es un libro que ha publicado esta señora, no sé, hará 10 años así, y justamente establece una especie de... Parece que es una costumbre sueca, yo no sé si es cierto, que a cierta edad te deshaces, ordenas tu casa y te desprendes de cosas para no cargar con esa tarea a tus hijos. Y entonces ella hace un libro en el que va un poco... Es breve, no se demora y tal, pero da una especie de instrucciones sobre cómo cargar o no con los objetos y qué hacer con ellos. Pero claro, eso lo puedes hacer en una situación óptima, ¿no? En que los objetos son, como tú dices, mudos. Pero no son para ti. Pero eso que dice la sueca es lo mismo que decía don Antonio, lo del ligero de equipaje. Sí. O sea, ya está. O sea, que, es decir, de forma... La cuestión es, si prescindimos de todas las cosas, lo que estamos haciendo es matándonos, lo cual no es ningún drama, porque nuestra vida es una sucesión también de muertes continuas, muertes y renacimientos. Morimos muchas veces a lo largo de la vida. Por tanto, perder las cosas. Cada vez que pierdes una cosa es una mutilación, pero perderlas todas es una muerte. Bien, ¿y qué? ¿Y qué? Si hay la resurrección. Quiero decir que las gentes que fueron al exilio murieron íntimamente. Y muchos de ellos resucitaron con nuevas cosas, con nuevas familias, con nuevas esposas, con nuevas nueras, con nuevos yernos. Sí. Matilde Landa, con la que estuvimos en México hace muchos años. Carmen. Era la madre de Carmen Viqueira, mujer, esposa de Ángel Palermo. Ángel, exiliado de Mallorca, y Carmen de la institución, y exiliada de Galicia, de Madrid. Y tenían otra vida ya, otra vida completamente distinta. Sí. O sea, El problema, yo creo, Manuel, es que hay veces que la resurrección es
es imposible. O sea, estaba A veces es recordando en A el veces libro es este de Primo Levi, si esto es un nombre, ¿no? Que recuerda cuando les quitan todo, absolutamente todo, y piensa, o sea, el dolor, o sea, él habla de los 100 objetos que cualquier persona a lo largo de su vida puede tener, puede perder y puede recuperar, pero la sensación es de saber que lo que perdemos nunca lo vamos a recuperar. Pero fíjate que es distinto también los testimonios que tenemos de los campos de concentración del sur de Francia, ¿no? De Argelès-sur-Mer, de Gers, de todos estos, son mucho más pavorosos que las descripciones luego ya del exilio, que aparece, quiero decir que México luego aparece como la tierra prometida, o sea que cuando embarcan en el Sinaya o en lo que sea, ya es, ¡ah! Hemos salido del pozo, del campo, de no tener nada, ¿no? Entonces, ahí, es decir, que la amputación del campo es algo muy específico. Sí, o sea, yo lo que quiero decir, o sea, que diferente del éxodo. Si te amputan, pero piensas que te pueden poner pues una prótesis, pues es diferente cuando te amputan y sabes que no hay nada que pueda sustituir eso. Me pregunto si la carga esa es más intensa si es de tus padres o es de tus abuelos, ¿no? La carga de esos objetos que quedan, si se puede decir que es una carga, y que para poder tener un renacimiento, como tú dices, una resurrección, perdón, estaría bien deshacerse de todo, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo he disfrutado tanto en el desván de la casa de mi abuela, porque esos objetos que podrían tener una carga, dispuestos, que es lo que estaba diciendo, que las cosas, precisamente porque son mudas, dan mucho sentido el espacio donde están. Por eso no tiene sentido lo que tú dices de un arqueólogo cuando estamos hablando de una fosa, porque precisamente la fosa del padre de Fausto se encuentra en un dedal, y ese dedal no es fantasía, es allí había una mujer y por tanto era la fosa de mi padre, ¿no? Entonces ahí no tiene sentido, depende, ¿no? del tiempo ese, ¿no? Pero también pueden ser las cosas esas, una carga o un espacio juguetón para un niño que lo entiende eso como bien le da la gana, pero sin embargo, ¿sabes lo que quiero decir? Que las cosas no tienen por qué ser tampoco un peso en ese sentido. Dispuestas en un desván, están abiertas a nuevas reinvenciones también, ¿no? Digo yo. ¿Y por qué haces esa pregunta tan rara de los padres o los abuelos? Pues porque, claro, porque a veces los objetos más antiguos... Rarísima. Sí, sí. Pues yo, según lo que he leído, en los casos, bueno, al hilo de lo que os contaba el comensal, pero también de algunas lecturas de una autora, Yolanda Gampel, que es argentina de origen pero vive en Israel y era psicóloga infantil y empezó a tratar niños. En descendientes, digamos que hay una generación que se salta y una generación que necesita imperiosamente saber, y es la de los nietos, ¿no? A lo mejor los hijos de los represaliados pueden vivir con ese silencio, con esa falta de relato, pero luego ya cuando en esa familia hay esa transmisión, muchas veces silenciada, inconsciente, el niño percibe, y ya cuando crece, no digamos, que hay un desorden, ¿no? Que hay un desorden en esa memoria familiar, en ese relato familiar, y necesita saber. Y eso se da a menudo, que sean más los nietos los que tienen esa necesidad de saber y los padres los que han estado, han crecido con el silencio ese y se han habituado a él, ¿no? Sí. Lo han asumido. Yo creo que depende. Depende de cuándo haya nacido uno. Es decir, que yo soy del 43.
yo soy de una generación y de Madrid, en la cual no se decía nada dentro de casa, ni palabra, ni palabra. Hasta que había terminado la guerra 4 años antes. Es decir, cuando yo tenía 10 años, había terminado 12 años antes. Nada. Ahora sé que no es nada. Ahora sé que 12 años no son nada. Entonces no lo sabía, obviamente. Pero ni palabra. Hasta tal punto de que a veces pensaba ayer o hoy, digo, a veces tengo la impresión de que uno de mis mayores esfuerzos está intentando saber qué pensaba mi padre. Aparentemente, la confidencia, digamos, aparentemente había ganado la guerra. Aparentemente. Pero, ¿por qué? ¿A santo de qué? Cuando teníamos 15 o 16 años, compró en la trastienda y nos llevó a casa la forja de un rebelde de Barea. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre, también aparentemente vencedora, tenía en casa la edición primera de Trilce de César Vallejo? Todo el mundo sabía que César Vallejo era comunista, que César Vallejo había estado en Rusia. Y mi madre la tenía aparentemente vencedora. O una edición del Romancero gitano. ¿Y por qué mi padre a los 13 o 14 años me hablaba del asesinato de Lorca? ¿Pero por qué? ¿Qué tenía que decir? ¿Qué pena tenía ahí? ¿Qué culpa tenía? Es decir, que depende, los hijos o los nietos, depende de cuándo hayan nacido y en qué circunstancias. No podemos generalizar. Lo que es indudable es que las generaciones que tienen ahora 25 o 30 años están menos intoxicadas mentalmente que las generaciones que han recibido las inoculaciones de los vencedores de la guerra durante muchos años. Esto es indudable. Y esto se nota en el desparpajo. Algunos con mala fortuna, en mi opinión, como el éxito este de Euclés, la península esa que yo no aguante más de 7 páginas. Pero otros, como Paco Cerdá, que acabo de terminar de leer el libro ese de Presentes y que me ha encantado. Desparpajo, soltura, muy diferente de los anteriores, muy diferente de la manera de escribir, muy distinta. Eso es verdad, o por lo menos nosotros hemos visto con las entrevistas que hemos hecho que dentro de una casa a veces la generación más joven de nietas o de hijas saben más que las mayores porque estaban más cerca de ese momento más intenso. Y entonces el otro día estuvimos haciendo aquí un podcast y es la nieta más joven la que más sabe. Pero evidentemente es verdad que yo estoy con lo que dice Ángeles también, de una relación abuela-nieta, concretamente en estas cosas que tienen que ver con la memoria que hemos recuperado nosotros, que no se entiende bien sin esa relación de abuela-nieta en el caso de esa transmisión. Lo que pasa es que habría que preguntarse eso, en qué momento, qué nietas, qué... Claro. Parece como que hubiese más interés, que evidentemente el interés no nace de la nada, sino también de un contexto más limpio, más claro. Pero sí es verdad, también más despreocupado, ¿no? Es la cuestión de decir, ¿quién se interesa más por el pasado de la familia en ese y sí, y podríamos decir que para estas cosas, en muchas circunstancias, nos hemos encontrado que sí son los nietos los que no solamente conservan, sino inquieren, van un poco más Quieren allá, saber, sí, ¿no? más allá, incluso sufriendo amonestaciones de las propias madres, de los propios padres.
Bueno, yo creo que depende. Igual que por ejemplo, es muy valioso esto muy interesante esto que habéis puesto de manifiesto de cómo son fundamentalmente mujeres las que son transmisoras de las memorias familiares y esto. Claro, pero no siempre. No siempre. No siempre. Es que menudo peso le quitas a una hermana que tú asumas como dentro de la propia casa. Quiero decir que a veces dentro de la propia casa, ¿qué mujer es la que lleva esa carga? No siempre, hemos visto que no siempre es. Es decir, que en mi caso, de 6 hermanas que tengo, el único que se preocupa de la historia familiar soy yo. Pero te preocupas como antropólogo, no te preocupas. Y las otras 6 de papo, diciendo, ¿por qué no nos mandas lo que has escrito sobre...? Pero bueno, ¿y vosotras qué? Si es vuestra obligación de mujeres. ¿Te fastidia? Pero el tuyo, Manolo, es un caso atípico. Eso lo tienes que reconocer, sí, por muchas cosas. No sé si estoy de acuerdo, porque yo creo que la manera que tú tienes de relacionarte con tu pasado es más masculino. No, es una disposición distinta de la que hemos ido hablando, de la otra. Pero bueno. Abrimos. ¿Tenemos micrófono? Sí, está ahí. Sí, bueno, para que se grabe para la posteridad. Para la posteridad, eso es. por aquí. Funciona, ¿no? Bueno, no, cogiendo el hilo este de los nietos, de que los nietos están más en disposición que los hijos, por ejemplo, en temas de acaparar o de investigar objetos, recuerdos o situaciones, ¿no? A veces, eso es verdad, en regla general. Yo que soy hijo y que soy del 34, no del 43, pues resulta que yo he opacado, yo como hijo, a mis hijos de esa investigación y de esa inquietud y tal. Es decir, los he opacado porque me he dedicado continuamente, yo después de 40 años de ejercer profesión me he dedicado pues a investigar qué pasó con mi padre, porque le desapareció y tal, al mes del golpe de Estado, etcétera y tal, y otras personas de mi pueblo. Entonces, efectivamente, yo veo que generalmente quien se está ocupando de todas estas cosas de recuerdos y de memoria democrática y tal, son los nietos, pero hay excepciones, porque yo conozco también hijos, es decir, familiares de las víctimas de mi localidad y tal, que eran 10, pues el único, hay hijos, hay hijas y hay hijos, pero el único que se ha dedicado a esto he sido yo, los demás son nietos, es decir, las demás son nietas. Los hijos están ahí como un poco figurones que van, pues, ¿cuántos hijos nos quedan ahora de los 10? Pues 3, los vamos contando los que van desapareciendo, uno de ellos soy yo. Por eso digo que a veces, pero sí, estoy en líneas generales estoy de acuerdo que son mis hijos, me siguen a mí, es decir, no me preguntan qué hago, saben lo que hago y están codo con codo. Pero no pueden ejercer porque soy yo el protagonista de ello, porque tengo fuerza, he tenido fuerza mental para hacer todo esto. Por cierto, que como me ha aludido tantas veces, he sido el primero que ha recuperado una caja entera del Valle de Cuelgamuros. Estaban secuestrados ahí desde el año 59 y les mataron y les fusilaron en agosto del 36 y han estado ahí, pues 64 años han estado ahí en el Valle y 87 desde que desaparecieron. Pero en el 23 tuve la fortuna, después de mucha investigación y de mucha lucha, de conseguir extraerlos con ese equipo que está trabajando allí. Pero bueno, lo que quería decir era lo de los nietos y bueno, y agradecer porque me ha parecido, en fin, este conversatorio y estos invitados son de lujo. Aparte de las comisiones, nada más. Gracias. Pues
Pues sí, coincido con Fausto en que ha sido muy sugestiva la conversación y quería decir dos cosas o dos preguntas o dos lo que sea. Una, que yo estoy más de acuerdo con Ángeles en el hecho de que yo pienso que las cosas no son mudas. ¿Por qué nos conmueve la exposición que todavía no he visto, pero estoy segura que me va a conmover? ¿Por qué nos conmueve los objetos a nosotros que no somos quienes los hemos poseído? ¿Por qué nos conmueve los dos zapatos viejos del cuadro de Van Gogh? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Nos está diciendo algo, nos interpela de alguna manera y no somos los dueños. Eso es un comentario. Y el otro es una pregunta y seguramente, Manolo, me puedes contestar. ¿Y qué pasa con las personas que se despojan voluntariamente de todo? Y tú sabes bien qué es eso. No sé, ¿qué pasa? Estoy pensando en tu hermana. ¿Eh? Estoy pensando en una hermana tuya. Es un exilio voluntario. Es una hermana de Manuel que ha elegido el ser religiosa en una hermandad muy rígida. Y no pueden tener posesiones ni propiedades, no pueden manejar dinero, no pueden tener objetos propios. Pero eso lo han elegido. En sus votos de pobreza extrema se incluye esa condición. Pero entonces, sabemos es muy mucho distinto de eso que te lo arrebaten por necesidad o por circunstancias. Claro, entonces, el apego con la cosa claro. abandonada por obligación, no por poseer imposición. es una liberación. Hombre, también, claro. porque las posesiones nos poseen, pero claro, es una elección. Cuando tú puedes, como esta señora sueca, decidir cuándo despojarte, y otra cosa es que te despojen. Y no solo te despojan, en este caso nosotros hablamos de la historia de la violencia, pero hace 1 año y medio hubo una inundación terrible y mucha gente habrá perdido todas las fotos de infancia, todas las fotos de sus abuelos, todos habrán perdido todo en sus casas en esos pueblos inundados, o los que en el volcán. Una de las de nuevo mi terapeuta que es que está especializando en una organización sin ánimo de lucro que atienden a gente en catástrofes, ¿no? Entonces él estuvo trabajando en la isla esta del volcán en Canarias. Pues es que perder todo es duro. Las personas tienen un bache emocional importante y nos descolocamos mucho, porque los objetos nos... Bueno, a ver, yo, en fin, no por no incidir, pero el sistema de consumo en el que vivimos saben lo importante y lo tentadores que son los objetos para los seres humanos, ¿no? Y de eso viven un montón de empresas que nos venden cosas innecesarias y que las hacen deseables. Sí, pero estos que has citado al final son pérdidas involuntarias. Sí, por eso digo que son completamente, son diferentes y aún así son muy traumáticas. Sí. Y lo de la sueca, con perdón, no es sino una anécdota curiosa. Lo que quiero decir es, qué raro es citar a una autora sueca para algo que los anaconetas hicieron ya hace 18 siglos, 19 y medio. Pero que hay que recordar constantemente. Y quizá hoy más que... Porque la posibilidad de acumular objetos que tenemos hoy es mucho mayor que en ningún momento de la historia, ¿no? Sí, pero los padres del desierto dejaban todo. Y ha habido muchas gentes que a lo largo de esos 18 siglos, 19 siglos y medio, por lo menos, han sido capaces de dejar todo. Vale, nada más que eso. Buenas tardes. Es un comentario que quería hacerle a usted. ¿Ha visitado el Museo Lidice en Checoslovaquia, la antigua República Checoslovaquia? Lo que usted comentaba, o sea, no es una pregunta, lo que usted comentaba lo voy a poner con un ejemplo que viví allí. Yo soy comisario de exposiciones y me involucro en todo el ciclo de la exposición, sobre todo en el último aspecto, que es la museografía, que es la disposición, como se sabe, en planta. Y usted dijo que los objetos, o sea, refirió que los objetos son de revelación. Yo le agregaría, de conexión y además, en mi caso específico, del significante de cada objeto. ¿Qué me sucedió?
que ahí fue uno de los primeros lugares que yo entendí, más de entender, sentí qué sucedió, qué estaba pasando con los objetos. Y usted entra, ve el diseño museográfico muy bien estructurado y lo lleva a donde se produjo la matanza. Y ve allí objetos de niños y demás. Entonces, conecta mucho eso. Y lo otro, no fue casualidad, fue una causalidad. Al cabo del tiempo, mi hija, cuando entró a una guardería, se llamó Lidice. Quería comentarle eso como reflexión a lo que usted... La última frase no la he escuchado. ¿Tu hija? Mi hija, cuando entró a la guardería, el primer día no sabía cómo se llamaba, Lidice. Se llama Lidice el lugar. ¿Tu hija? Mi hija. Sí. En el fondo. Hola. Bueno, yo solamente quería decir, y está en relación con lo de los hijos y los nietos, yo soy nieta y para mí mi abuelo es completamente desconocido. Hubo una gran ruptura familiar. Mi abuelo era republicano, se exilió, estuvo en un campo de concentración, por lo que sé, ni siquiera está identificado. Y uno de los motivos por los que he venido a este acto es por mi gran interés en descubrir la historia de mi abuelo. Y querría preguntar si hay alguien en la sala que me pudiera ayudar con esto. Mi abuelo se exilió a México. Tengo algunos pocos datos sobre dónde llegó y dónde vivió. Sé que tuvo hijos, allí se casó con, no sé cómo, deshizo el matrimonio con mi abuela, que se quedó aquí por circunstancias familiares. Y ahí hay toda una historia que a mí me gustaría descubrir porque es parte de mí. Y no sé cómo empezar. Así que ha pasado muchísimo tiempo, mi abuelo ya murió en los años 80, sé que tengo familia en México, no la conozco, no sé cómo buscar. Eso era todo. Sí, bueno, luego hablamos. Sí. Muy bien, gracias. Sí. A ver, ¿por dónde estábamos? En la sensación, o sea, la pérdida, el desamparo, ¿no? Por no tener el asidero de objetos que nos acompañen, qué tipo de familiares y cuándo van con nosotros. Y es que no sé en qué momento se me ha venido también a la cabeza algo que en algún momento me mandaste, o sea, que tan doloroso, y otra vez vuelvo a Primo Levi, tan doloroso es saber que no hay posibilidad de resurrección de objetos, como que en un momento determinado se recuperen amalgamados y faltos de memoria y vinculaciones individuales. Y era esto el recuerdo que tenía Primo Levi, que luego se ha trasladado a muchos museos del Holocausto, de los centenares de gafas todas juntas, los centenares de zapatos todos juntos, que eso él sugería, y yo creo que es así, que lejos de ayudar a entender, difuminan, o sea, que las cosas deshumanizan, porque es una sistematización. Efectivamente, y es una desidentificación, una generalización. Por eso hay que llenar de, claro, sin alma. Por eso tituló Primo Levi así, si esto es un hombre. Porque la máquina, esa lo que hacía era destruir, pero o sea, quiero decir que recuperar no es recuperar de cualquier manera. Hay que recuperar con todo el contexto histórico y emocional. O sea, no vale en la vitrina cualquier cosa, sino una cosa con una historia detrás, cuanto más fiel a la raíz, mucho mejor. Y yo creo que también, hablando de las gracias de la exposición, una tiene que ver con esto, con el enraizamiento de las cosas. O sea, yo voy a recogerle el testigo a Manolo y voy a decir que efectivamente las cosas son mudas. Pero lo que no es mudo
Lo que no es mudo es el contexto que lo sostiene la cosa. Quiero decir, por eso, digamos, podríamos decir que la cosa está dentro de una constelación de sentido. Y entonces, por eso los álbumes de... cuando muere la madre, el álbum queda, digamos, sin constelación, y entonces viene todo el mundo a llevarse la foto donde sale, o una hija que dice, no, yo voy a seguir contando esto, a reordenarlo dentro de otra constelación que es la suya. Entonces estamos hablando de esas constelaciones que dan sentido a las cosas, y es no la cosa puede ser muda, o precisamente porque la cosa es muda, puede estar evocando distintas constelaciones, o puede estar siendo el centro neurálgico de esa constelación, precisamente porque es muda, y ahí dentro pueden pasar las cosas que más o menos queramos que pasen, ¿no? Y esa constelación, que de hecho la sala de las pequeñas cosas, hemos dicho que es una constelación, y cuando hablamos de la memoria femenina, yo me lo imagino, digamos, con una mujer tejiendo, y ese tejido es la constelación donde va el objeto. La siguiente persona vuelve a coser, y en ese sentido es artesanía, porque está cosiendo alguien algo donde van depositándose los objetos, y por tanto ese sentido. Es como una costura de sentido que va sosteniendo las cosas, ¿no? Y es bonito en la exposición que no tiene por qué ser familia, que a veces hemos visto que una suegra está recogiendo toda la historia de una familia. ¿Por qué? Porque ella ya cose, y dentro de esa costura pues puedes meter pues la historia de tu suegra, porque se llena de esas historias, esas costuras y esos tejidos. Pensar a veces así ayuda, digamos, a entender, digamos, que los objetos tienen sentido por los lugares y por la gente que los cuida, ¿no? No sé si me he explicado. ¿Te puedo postillar? Venga, postilla. Postillo. Yo no he dicho que las cosas sean... si lo he dicho... Darle para atrás al rec y lo queremos volver. Bueno, si lo he dicho, matizo. No es que me desdiga, pero matizo. No es que las cosas sean mudas, pero las cosas hablan de su propietario. Hablan con él y de él. Y los demás, los otros, lo que hacen es usar un juego analógico. Por ejemplo, antes, cuando he hablado de la lapa, ¿qué ha hecho Ángel? Es decir, ¿por qué Jorge también encontró una concha cogió una concha en una playa? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, en mi... No, quiero decir... el chal que estoy tejiendo, mucho. Bueno, vamos a ver. Tú tejes tu chal y yo el mío. Un momento. Vamos a ver. Ahora es un chal. Vamos a ver. El dedal. Sí, el dedal. El otro dice, mi madre, porque ese es el dedal que conozco de mi madre. Vale, muy bien. Pero probablemente, digo yo como persona... No, como persona que no ha usado dedales, pero ha visto usar dedales. Y yo sé que puedo reconocer un dedal y decir, este es el dedal de mi madre, de la tía Carmen, de Ina, puedo reconocer el dedal. Pero lo que no sé es lo que ese dedal era para mi madre, para la tía Carmen o para Ina, porque yo no desconozco dónde lo compró, cómo lo usa, para qué, por qué prefiere este a otro. Es decir, toda una cantidad de significado que las cosas tienen que no son transferibles. Eso es lo que quería Pues te voy a decir una cosa, que te es de quería la decir. señora sueca y no te gusta a ti la señora Nada, sueca. no me gusta Pero nada. una de las instrucciones que da la señora sueca es, a veces hay cosas de las que no queremos desprendernos, porque significan para nosotros, pero nosotros sabemos que son una porquería. Ponga usted una pequeña nota y diga, hijas, esto que hay aquí, que son todas las agujas de punto de mi madre, no tiene ninguna utilidad, yo las he conservado, pero vosotras si queréis tiradlas, para no cargar con el peso de la transferencia de ese posible significado emocional a los siguientes. Entonces la señora sueca, como ves, tiene sus enseñanzas. La señora sueca es muy higiénica. Mucho. Como es obvio. Es calvinista. ¿Eh? Sí, calvinista. Es calvinista. No sé si calvinista, pero desde luego higiénica. Una pregunta. Allí. Sí.
Bueno, yo quería incidir un poquito en un comentario muy interesante que es dentro de las múltiples funciones de los objetos en el exilio, parece que uno es el arraigo nostálgico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me ha gustado mucho esta perspectiva de lo que sería la función del objeto transicional, es decir, del pasado a la nueva construcción que ha denominado resurrección, ¿no? A la nueva construcción de esa persona en un nuevo espacio, en un nuevo, en fin, una nueva construcción del ser, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces, la función de esos objetos, por un lado, de arraigo nostálgico al pasado, y por otro lado, como lanzadera hacia la creación, hacia el soporte necesario para construcción de un nuevo ser. No lo sé, me ha parecido muy interesante. Por eso los desvanes son ideales, porque ahí entra uno, sin ninguna cosmología, a reordenar esas cosas como bien quiera. Quiero decir, los niños y su imaginación entran en los desvanes y se resucitan los objetos con las pretensiones que el que entre ahí saque de ahí. En ese sentido, pues se renueva, ¿no? Con otras formas. A mí, ¿no? como objeto, aunque en realidad no es un objeto, pero sí cumple esa función para ayudar en ese tránsito, me gusta de la exposición el menú catalán del Orfeón y tal, y luego también los recetarios, ¿no? La cocina y la comida, con esa carga que tiene de memoria sensorial y de memoria de... También es que trae todo consigo la cocina. Entonces, cómo esas recetas se transmiten, se conservan en la familia de exiliados, ¿no? Y también el recuerdo de ese menú que nunca comen, porque el anverso del menú los delata completamente, pero es muy conmovedor. Sí, esto es una cosa... no sé si te lo he contado. Hace como 4 o 5 años, Jorge y yo hicimos justamente en La Palma, con lo del volcán, un proyecto de investigación que se llamaba Lo que habitaba la casa. Y sucede que, bueno, como la lava venía lentamente, ¿no? La UME o quien fuese daba a las familias cuya casa iba a ser consumida por la lava, a veces le daban 1 hora, 2 horas para ir a recoger lo que pudiesen, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos el listado de las cosas que rescataban de la casa cuando te dan solamente pues 1 hora, o sea, y medida, porque ahí estaban estrictos. Y mucha gente, o sea, evidentemente si había dinero y algo de joyas o lo que sea, eso lo sacaban pronto, pero después el valor se difuminaba y salían cosas inverosímiles. Y una mujer lo primero que sacó fue una portabizcochera, que era para hacer bizcochos. Y claro, o sea, esto no lo entendía nadie, pero luego encontramos mucha más gente que tenía, por ejemplo, colecciones antiguas de trenecitos, que había pasado toda la vida coleccionando cosas. Decidió en ese momento que no iba a rescatar ninguna de las colecciones y que iba a fundarse, digamos, a renacer de otra manera, sin el peso de esas colecciones. Sí. Yo no sé por qué nunca he sido coleccionista, pero yo me imagino que debe ser una liberación perder la colección. ¡Ah! ¡Ya está! Digo yo. Desde luego tienen algo los juguetes que nos ayudan a pensar o los juegos con los juguetes, es decir, tener los indios estos de niño, te imagino a ti, ¿no? Esa pulsión por controlar a ese hombre en diminuto, las muñecas, los muñecos, algo tiene ese tamaño diminuto de la cosa que nos permite como si controláramos un poco el mundo, nos permitiera, ¿no? No sé, ¿qué piensas de eso? Es el mundo. No sé si alguna vez os he contado, cuando empecé con 7, 8 años a coleccionar chapas, ¿no? Llegué a tener no es una colección, pero bueno, llegué a tener 200 y pico chapas o así. Como era obligatoria la siesta, y era un pestiño aquello de la siesta, pues entonces las chapas
protagonizaban, que yo creo que por eso estudié luego ciencias políticas, protagonizaban imperios, estados, rebeliones, tal. Había la de Víter Cinzano Soba, era como Mussolini, porque tenía una diagonal así en la chapa, y entonces no sé por qué, y eran dos colores así. Bueno, y entonces había sus falanges, sus fascios ahí que luchaban y tal, no sé qué. Es decir, uno está como en todos los juguetes, como en todos los juegos, aprendiendo a ser mayor, aprendiendo a cómo vas luego a dirigir tus propios fascios por camino de Roma, ¿no? Pues ese es el entrenamiento, ¿no? Ese es el ensayo. Y a diferencia de las colecciones pasivas estas de los cromos, de las mariposas, ¿recordáis a Terence Stamp, ¿no? Coleccionando las mariposas y las mujeres, porque siempre es la misma. Selín, ¿cuántas preguntas nos dejas? Cinco minutos. Última pregunta, en el fondo, o dos. Yo no solamente quería felicitar a mis compañeros Julián y Jorge por esta exposición que termina y en este último coloquio tener estos invitados de lujo. Simplemente agradecer la materialidad a que nos invitas, ¿no? La materialidad, la tridimensionalidad frente a lo plano, frente a la pantalla, frente a lo efímero, ¿no? Frente a lo que nos dicen de momento que es en lo que hay que estar, ¿no? La tridimensionalidad creo que es algo que estamos perdiendo ciegamente y de una manera muy, muy vertiginosa. También quería reivindicar esta materialidad frente a la conceptualización, por ejemplo, del arte contemporáneo, ¿no? Donde nos dicen que la esencia es lo que hay que extraer y todo lo que hay por el camino, todo lo que es divulgativo, ¿no? Se queda como en el camino o incluso es despreciado. Así es que gracias por traerlo nuevamente y reivindicarlo. Por supuesto, la custodia, la herencia, la transmisión intergeneracional que crea sus propias constelaciones y que va generando sus propios caminos que en el caso del exilio son fundamentales para entenderlo y comprenderlo. Y por último también el objeto como duplicado, ¿no? Como objeto prestado, como adoptado, como trasplantado. En muchas casas de exiliados y exiliadas lo que he visto es que nunca he visto, por ejemplo, en el caso de entrevistas de exiliados españoles, tantos Quijotes, tantas Guernicas, tanto objeto trasplantado que quizás si se hubiera quedado en el interior nunca hubiera sido coleccionado, pero que hay una cosa de aferrarse locamente a un icono que implica, por supuesto, la identificación nacional o cómo cree que se podría construir la idea de país fuera de él. Y por lo tanto de eso está plagado las casas de exiliados, de personas que no alcanzaron a llevarse nada, o mucho se habla de las maletas, de deshacer las maletas, pero poco se habla de los objetos que estaban en el interior. Así es que muchísimas gracias por traerlo durante todas estas semanas. Gracias. Sí, última. Bueno, me ha parecido todo espléndido, gracias. Y quería comentar, porque se me ha quedado ahí, que vamos a imaginar que las cosas son mudas, pero sin embargo nos hacen preguntas. Y yo creo que eso es lo interesante de todo. Quiero decir, ¿por qué hay un dedal ahí? ¿Por qué una foto está recortada, está rota y cosida? Son las preguntas de las cosas las que nos conmueven, aparte del contexto, lo que habéis dicho, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece más fascinante, además de las cosas más pequeñas, de las más modestas, es que nos preguntan. Y eso es algo que estimula la imaginación necesariamente de los arqueólogos y de cualquiera, y que nos hace recoger cosas por la calle, en mi caso, por ejemplo, porque dices, ¿y eso que está ahí? ¿Por qué está ahí? Y quieres llevártelo para seguir haciéndote preguntas e imaginando. Y supongo que eso forma parte también de lo que necesitan los exiliados y los que luego... lo que es el legado de los exilios, el misterio, ¿no? No solamente lo que se ve, sino todo lo que no se ve, que es importante reivindicar, creo. El misterio que hay en las cosas, que es el misterio de cada uno.
Muy bien. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Ángeles. También gracias a la nieta de Max Aub, que está aquí, ha venido. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, pues ya os emplazamos a la última visita final, la clausura, que sería el 14 de febrero. Hasta entonces hay muchas visitas guiadas. Nos encontraréis por las salas de Casa América y vendrán la semana última algunos familiares, entonces algunas de las visitas estarán amenizadas con algunos testimonios de algunos de los familiares que nos han dejado los objetos, especialmente el último día. Muy bien. Yo solo quería decir una cosa, daros las gracias, pero también que para mí lo que es también interesante, además de porque habla de nuestro pasado y las consecuencias en nuestro presente, es que vivimos en una sociedad llena de otro tipo de exiliados económicos, migrantes, y entonces todo lo que hablamos de los objetos, de lo que hemos hablado hoy, es aplicable a muchas personas de nuestro entorno, vecinos, gente que nos cruzamos en el metro, gente que vemos por todas partes, que algunos han tenido que, en fin, abandonar sus países de manera muy dura o involuntaria, y todo esto sigue siendo relevante hoy, incluso hoy en 2026, ¿no? Y nos permite entenderlos también, entender a nuestros paisanos y contemporáneos. Así es, Ángeles. Muy bien. Muy bien. Bueno.